Conversaremos en los siguientes minutos con el embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano, para dialogar acerca de diferentes temas que son de mucho interés, sobre todo, por supuesto, en esta relación con España, una relación bastante activa y que ha sido fundamental en los últimos años a propósito de la presencia de miles de ecuatorianos en ese país. Embajador, como siempre, bienvenido a la Agencia Andes y quisiera que nos comente cómo relaciona usted estos encuentros de los embajadores acá en el Ecuador, con el canciller, con el presidente de la República, estos talleres que son importantes para evaluar el trabajo que realizan ustedes en el exterior. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, es positivo porque nos sirve para ponernos al día sobre la situación del país, para refrescar cuáles son los problemas palpitantes que se encuentran, sobre los cuales el país está realizando y el gobierno su gestión, y cómo es que nosotros en nuestro quehacer cotidiano debemos alinear nuestras actividades en función de las necesidades del país, tal suerte que efectivamente que siempre son muy importantes, ¿no? Y uno de los pedidos, una de las llamadas del presidente de la República en este contexto ha sido justamente que en los países en donde hay muchos ataques mediáticos de medios organizados y que están en contra de los países progresistas, entre ellos Ecuador, a través de sus desinformaciones y tergiversaciones publican en los diferentes diarios, exige también que los embajadores respondan, que aclaren, que no se queden callados. Bueno, en el caso de España, estos ataques se reducen, diría yo, casi exclusivamente al periódico El País. Al diario El País. Exclusivamente. Nosotros hemos hecho 15 réplicas. ¿Y cuántas han publicado? A artículos que han salido. 11 pertenecen al País y El País nos ha publicado solamente 5. Es decir, ni siquiera ellos han hecho caso omiso, pues, de lo que significa ese derecho que tenemos a replicar y a que nos permitan exponer a nosotros nuestras razones en las mismas condiciones que los artículos agresivos. ¿Cuáles son las razones que aducen? No, ni siquiera podemos conversar con ellos, ¿no? Entonces, nosotros hemos optado por una táctica que es más o menos así, es decir, al tiempo que enviamos la réplica al País, hemos enviado las mismas réplicas a otros periódicos muy importantes de España y ellos se han ofrecido a publicarlos y esto ha comenzado a suscitarse y en esa línea vamos a seguir actuando. Es decir, si el país pretende desinformar como lo está haciendo, nosotros vamos a actuar y vamos a seguir actuando de tal suerte que los otros medios nos van a publicar unas réplicas. Personalmente yo he concurrido con este objeto a reunirme con varios directores de esos medios y ellos muy gustosos en esta óptica que efectivamente sí existe, esta óptica democrática con relación a la prensa en España. Ellos están totalmente dispuestos a publicarnos y ya lo han hecho. Ojalá que esto venga a sofrenar a ese ánimo un poco raro que existe dentro del país, que de otra parte le diré que desde hace un año yo le pido una cita y ni siquiera me da para ir a discutir estos asuntos, ¿no? Es decir, existe una posición que ya se conoce y se condena sin duda alguna de este periódico español. En cuanto tiene que ver a la relación de los ecuatorianos migrantes allá en España, ¿cómo está el trabajo de la embajada? ¿En qué puntos básicos ustedes se han desempeñado? Bueno, o sea, usted debe saber que en España existen alrededor de 450.000 ecuatorianos. De esos 250.000 más o menos tienen nacionalidad ecuatoriana y española. Doble nacionalidad. Sí, que les permite, especialmente a los padres de familia, salir en la búsqueda de trabajo, esto tanto hacia Europa como hacia América y como volver al Ecuador, porque claro, la crisis continúa, una crisis en la que, según nuestros estudios, nuestra población ecuatoriana sufre un 32% de paro. Entonces, el problema del empleo está focalizado particularmente en los ecuatorianos que trabajaron dentro de la burbuja inmobiliaria, en la industria de la construcción. Pero esto nos aboca a un problema gravísimo, yo diría un doble problema grave. El primero es que se vuelve a suscitar en la familia ecuatoriana
su destitución, una situación de crisis por efecto de que el padre deja la familia, se va a buscar trabajo por otros lados, y la madre, que es la única que tiene generalmente trabajo, vamos a decir generalmente trabajo doméstico, cuya remuneración podría oscilar entre unos 700 hasta 900 euros, y es la madre la única que se queda a cargo de la familia en estas condiciones tan precarias. Entonces esta destructuración de la familia está provocando efectos graves, particularmente ¿Y hay varios casos de estos? Esto es más o menos generalizado, lo que yo le estoy señalando. El modelo más o menos generalizado es esto. Por efecto de este 32% de desempleo, al que se debe sumar un 18% de empleo estacional, que es del orden de 4 meses. O sea, casi estamos hablando de un desempleo del 50%. Entonces, esto es una situación muy grave que se viene manteniendo ya cerca de 8 años desde que estalló la crisis, ¿no? ¿Ha mejorado en algo en los últimos meses? Muy poco, muy poco. Porque la sensación que da el presidente del gobierno español es que las cosas han mejorado y que ya no existe una crisis como se presentó hace años anteriores. Muy poco, y la crisis todavía afecta a un poco más de 4 millones de personas que viven en España. O sea, un desempleo todavía bastante alto, que está en torno del 23%, que es bastante alto. Y luego, por supuesto dentro de eso, los mayormente afectados son justamente los migrantes y justamente nuestra comunidad. Y una de esas consecuencias es el tema de las hipotecas. Claro, de ahí viene el otro. Yo que hay unas 10.000 casos de hipotecas aproximadamente, no sé si es la cifra, de las cuales 1.600 han podido ser, no sé si resueltas o al menos atendidas. ¿Cómo está la situación? O sea, este problema viene encadenado con un problema que es muchísimo más grave, porque es poner a las familias en una situación de irse a vivir debajo de un puente de un día al otro, ¿no? Entonces es un problema bastante grave. Según nuestros estudios, alrededor de 20.000 familias ecuatorianas estarían con problemas de hipotecarios, de contratos hipotecarios. 20.000 familias. De esas nosotros hemos atendido más o menos a unas 10.000. Y de esas 10.000 hasta el momento hemos tenido éxito más o menos en 1.630 casos. Pero este indicativo que todavía, por supuesto que no es que nos pone felices porque falta mucho por hacer, pero de hecho que esto ha supuesto más o menos 45.000 asistencias legales gratuitas. Nosotros tenemos una asistencia más o menos de 100 familias diarias, una asistencia legal de 100 familias diarias en todo el territorio español, en 21 ciudades. Hasta hace más o menos 2 años cubríamos solamente 4 ciudades. Hoy estamos en 21 ciudades, porque toda la población ecuatoriana, cuando llegó a España, se dispersó en prácticamente todo el territorio español. Y entonces buscamos estar más cerca. Estamos entre el 88 y el 90%, cubriendo el 88 y el 90% de la población ecuatoriana desde 21 ciudades. Nos queremos poner muy cerca, porque sabemos que el problema del desahucio que proviene por efecto de estos contratos hipotecarios que se firmaron y de la crisis es sumamente grave. Entonces, este es uno de, yo diría, nuestros programas más importantes. No es el único. ¿Qué otros programas tienen? Por ejemplo, programas como el de la Avenida de los Profesores. Nosotros sabemos que el país va a necesitar hasta el próximo año. Los Prometeos. No. 5.000 profesores de educación media y escolar. Y entonces hay núcleos muy importantes de maestros ecuatorianos en España. Entonces nosotros buscamos acercarnos a ellos para que se preparen para los exámenes, porque estos exámenes son cada 6 meses y ellos tienen que pasar el examen como todos los ecuatorianos en las mismas condiciones. Entonces buscamos que se preparen, y ya hemos tenido casos de más o menos una centena de ecuatorianos que viven en España y que han regresado con su nombramiento a trabajar aquí, ¿no? Por ejemplo. El mismo caso tenemos que ahora mismo va a haber una delegación del Ministerio de Salud que está buscando también médicos, porque allá también hay médicos ecuatorianos que si quieren volver a su país, muchos de ellos son especialistas de renombre. Y entonces la intención es que vuelvan a su país, que aquí tienen un trabajo porque estamos necesitando médicos, por ejemplo, ¿no? También hemos tenido otros programas que
son, vamos a decir, simbólicos. Por ejemplo, el programa de Plan Tierras, por el cual más o menos 400 familias están en proceso de retorno a una extensión de tierra de cerca de 4.000 hectáreas aquí en Ayalán, en la provincia del Guayas. Entonces ahí se van a instalar, van a regresar unas 400 familias, han regresado ya más o menos unos 100 y se van a instalar instalarse allí y hacer producir la tierra. ¿A partir de cuándo va a ser eso? Esto ya está, las tierras están allí, hay unas 70 familias que están trabajando ya allí y con las otras se está haciendo un programa sistemático para que vayan regresando e instalándose en esas tierras que el Estado les va a entregar como una apropiación comunitaria, ¿no? ¿El flujo de regreso de ecuatorianos de España a Ecuador sigue o se ha paralizado? Nosotros creemos que no se suscitó en la medida en que algunas personas lo proclamaban. Tenemos un estudio que lo vamos a lanzar en los próximos días, que está hecho por la Universidad de Comillas y la Universidad Autónoma del País Vasco, que nos dice que cuando en la punta el éxodo de los ecuatorianos a España fue impresionante. En el año 99 habían más o menos 20.000 ecuatorianos en España. En el año 2005 subieron a 500.000. Y luego hay un pequeño descenso y luego en el 2011 vuelven a crecer a 500.000 y luego de esos 500.000 hoy día están en 450.000. Eso nos indica que más o menos unos 50.000 ecuatorianos han regresado durante estos últimos 4 o 5 años. Entonces, no es que los ecuatorianos están regresando en masa, no es eso tampoco. Hay un retorno, hay ciertas personas que regresan, ¿no?, que ya desean volver por su propia decisión, ¿va? Y esto es lo que ha impulsado en el asunto de las hipotecas. Esto es muy importante. Nosotros hoy día estamos impulsando en el objetivo de la lucha hipotecaria algo que signifique que la familia ecuatoriana se quede con el bien inmueble mediante una quita para una reestructuración de la deuda y para el pago de una cuota mensual sostenible, o sea, una cuota que la familia pueda pagar. ¿Es diferente a la dación de pago? Es diferente a la dación de pago. En la dación de pago, entrega el bien. Usted entrega el bien y ya se acabó la propiedad. Lo que nosotros luchamos con la dación en pago a veces es, porque a veces queda una deuda, la condonación de la deuda, y luego luchamos también porque la familia pueda obtener un alquiler social, que se llama. Hemos logrado alquileres sociales de 60 euros, 80 euros, 100 euros, o sea, se quedan en el mismo bien inmueble, ya no son propietarios, pero pagan un alquiler módico. Pero más nos gusta a nosotros esto de que la familia se quede con el bien inmueble y pueda pagar una cuota. Hemos logrado hoy día cuotas que durante 5 años la familia puede pagar 60, 80, 100 euros como cuota para el pago del bien dentro del proceso del contrato de hipoteca, ¿no? Entonces, esto nos gusta más, que la familia se quede con el bien inmueble y estamos en ese camino, porque inclusive hemos conversado con algunos bancos y creemos que esa puede ser una mejor solución para aliviar esta grave crisis por la cual atraviesa la familia ecuatoriana en España. Embajador, gracias por este tiempo aquí en la agencia. Gracias a usted por su entrevista y un saludo. Muy gentil. Hemos conversado con el embajador Miguel Calahorrano, embajador de Ecuador en España. Hemos revisado algunos puntos importantes respecto a esta relación bilateral con este país. Enseguida regresamos con más entrevistas, más diálogos con los embajadores aquí en el Ecuador.